democracia en el último tiempo. Para esto hemos invitado a dos expertas de la democracia, Gilberto Alfaro y Ernestina Guerrero. Ellas nos hablarán acerca de qué es la democracia, sus causas y sus requisitos. Para comenzar, ¿qué nos pueden decir acerca de qué es la democracia? Bueno, la democracia es un concepto complejo de definir debido a que a lo largo de la historia se le ha dado muchos significados y depende de quién la defina. A mi parecer, la mejor definición corresponde a la de Robert Dahl. Este define el concepto de poliarquía, debido a que para él la democracia es un ideal inalcanzable. La poliarquía tiene dos elementos principales: la participación política, que se refiere a la capacidad de ejercer sus derechos políticos de la población de manera efectiva y participar en elecciones, juntas de vecinos y municipalidades. El segundo elemento definido por Dahl es la competencia política, que se refiere a la capacidad de la oposición de salir electo de manera legítima si así la ciudadanía lo requiere. Esta definición tiene pocos atributos y por lo tanto es aplicable a una mayor cantidad de casos. Este es el método de generalización propuesto por Sartori. Para esta oportunidad añadiremos criterios con el fin de lograr una definición más concreta, debido a que, según Tilly, existen algunos países que son constitucionalmente democráticos, sin embargo realmente no lo son. Estos criterios se relacionan con lo propuesto por Levitsky y Weil en cuanto a la protección de derechos políticos y libertades civiles, y a la elección libre, justa y abierta de poderes ejecutivo y legislativo. Además, consideraremos también el concepto de accountability, es decir, debe existir una fiscalización entre los poderes del Estado, que correspondería a la accountability horizontal, y entre ciudadanos y poder ejecutivo, que sería el accountability vertical, y finalmente otro tipo de accountability que es el diagonal, que se refiere a los medios de comunicación y movimientos sociales que fiscalizarían los poderes del Estado. Gracias. Ahora, por favor, ¿nos podrían explicar algunas de las principales causas de una crisis democrática? Claro, cómo no. Hay varias causas que se pueden atribuir y estas van a depender según el caso que queramos analizar. No todos los casos presentan todas las causas o en la misma medida. Sin embargo, mientras más causas presente, mayor será la crisis a la democracia. Entre estas causas podemos encontrar la ausencia de elecciones libres o justas, o que no tengan una participación política amplia. Esto hará que el resultado de esas elecciones no sea realmente representativo de lo que piensa la población. En segundo lugar, tenemos la polarización política, la cual deriva en una falta de discurso y la segmentación de la población en dos extremos ideológicos opuestos. Esto genera que se hagan enemigos políticos que se buscan destruir uno al otro. Provoca una pérdida de diálogo entre electores de distintos partidos políticos, lo que en consecuencia provoca inestabilidad en la democracia, porque se corre el riesgo de que un grupo de la población intente demostrar la ilegitimidad del gobierno por todos los medios posibles. La desafección provoca una falta de credibilidad de los ciudadanos en la democracia, y esto también provoca un aumento en la identificación negativa de los ciudadanos hacia el partido político de turno. Cuando los ciudadanos no son capaces de ver las acciones de sus autoridades como legítimas, se terminando un sentimiento de desafección, que genera que los ciudadanos no participen porque no le ven el sentido a hacerlo. Por otra parte, la falta de accountability, explicado anteriormente, también es una causa de crisis. Esto debido a que los ciudadanos no tienen un mecanismo de control hacia las autoridades y actividades del gobierno. Y tanto el Poder Judicial como el Legislativo o no tienen la capacidad para fiscalizar al Poder Ejecutivo o están controlados por este mismo. Lo mismo puede suceder cuando los medios de comunicación están controlados por el gobierno o los movimientos sociales están limitados. Si no hay fiscalización, también puede ocurrir que el Poder Ejecutivo pueda cambiar las leyes para mantenerse en el poder. Añadir otro factor importante que puede desestabilizar la democracia. Este es una crisis económica. El desempleo, la inflación y demás fenómenos asociados generan una reacción en la población. En consecuencia, si los ciudadanos sienten que los políticos no están haciendo lo suficiente, puede aumentar una demanda populista. Por lo tanto, los partidos populistas apelarán a los intereses generales del pueblo, pero no contarán con propuestas robustas. Esta crisis también puede generar un autogolpe de Estado por parte de las autoridades elegidas democráticamente. Muchas gracias por esa exhaustiva explicación. A continuación presentaremos un reportaje
acerca del caso de Argentina, lugar en el que se evidencia una crisis democrática en la actualidad. Casi 41 años de la recuperación de la democracia en Argentina, tras la dictadura llevada a cabo por el régimen cívico-militar, se puede evidenciar un cambio en la sociedad. Sin embargo, ¿podemos hablar de un régimen estable en el que prevalezcan los principios claves de la democracia, o estamos viendo una crisis de esta? Se tomó la opinión de la experta en el caso argentino Rosa María de Los Ángeles Loyola acerca de ciertos tópicos relacionados a la crisis democrática. Además, se hizo un estudio sobre la opinión de algunos ciudadanos argentinos acerca de si creían que existía una crisis de esta. Esto fue lo que nos dijeron. Bueno, y sí, la Argentina hoy en día está totalmente dividida. Esto de la polarización política solamente nos separa, las personas nos segrega, nos segmenta. Pero bueno, y además este chabón del Milei que solamente ocupa los populismos para poder llegar a las personas, ¿no crees que es como faltarle algo a los valores de la democracia? Bueno, porque por mí sí. Pero bueno, somos campeones del mundo. La polarización política y el ascenso del populismo, que es un síntoma de la crisis democrática, datan desde la primera era de Perón, que hasta el gobierno de la Rúa, quien situó el primer mandato de coalición del país, estaban muy impregnados en la política argentina. Con casi la totalidad de los escaños del Congreso para simpatizantes del peronismo, también estaban presentes de la misma forma el dualismo y el menemismo. El gobierno de Kirchner ayudó a que estos movimientos políticos descendieran su presencia en las diferentes instituciones del gobierno, ya que se decidió desvincular a gran cantidad de políticos y figuras relacionados con estos, para así recuperar la confianza de las personas en la capacidad del Estado. Es lo que quieren, no tienen respeto alguno por nosotros, el pueblo. ¿Sabés que el otro día me encontré con el gato Macri y me dijo, anda para allá, bobo? O sea, cero respeto. En los diferentes gobiernos se ve la falta de contabilidad horizontal, una de las más importantes a la visión de la ciudadanía. Por los numerosos casos de corrupción entre estos anexos del Estado, en el gobierno de Kirchner se presenció la desvinculación de la gran mayoría de los políticos que estaban relacionados con escándalos de corrupción, desde el Poder Legislativo y Ejecutivo hasta las Fuerzas Armadas. Es por esto que se da a entender que no existe una contabilidad horizontal permanente, lo que provoca un espacio preciso para estas prácticas, las cuales devalúan la seriedad y confianza de las instituciones dentro del país. En Argentina está todo mal, che. No podés ni comprar una goma más cara de lo caro que está todo, ¿viste? Ni siquiera podés ir a tomarte un fernet con los pibes. Está pero todo carísimo y estos políticos no hacen nada para cambiarlo. Che, vamos de mal en peor. En cuanto a crisis políticas y económicas, es sabido que Argentina ha pasado por momentos muy controversiales. Esta lleva aproximadamente 16 crisis económicas. Entre 1930 y 1976 hubo 6 golpes de Estado exitosos y 2 fallidos. En este contexto surgieron 2 puntos de inflexión para destacar: el gobierno del general Juan Domingo Perón y la última dictadura militar. Con estos antecedentes nació el movimiento político del peronismo y el antiperonismo, interponiendo una división en la política argentina. Entre los gobiernos dictatoriales de la Revolución Libertadora, la Revolución Argentina y los democráticos no peronistas se encargaron de endeudar al país para controlar la inflación e impulsar la economía. Desde ese punto, las inyecciones de capital han sido constantes, junto con la incapacidad del Estado para generar más dinero del que gasta. Esto aumentó la deuda externa, la cual no volvió a bajar. Esta inestabilidad política y económica favoreció la vuelta del peronismo al poder en el 73, pero el descontrol y la violencia de guerrillas y grupos policiales llevaron al último golpe de Estado en 1976. Sin embargo, el regreso a la democracia no liberó al país de la espiral que tiene encima sobre la crisis económica. Luego nos saltamos a los gobiernos de Kirchner y Fernández, los cuales ayudaron a aliviar un poco la deuda externa. Pero con la llegada de la pandemia, el gobierno de turno de Alberto Fernández tuvo que realizar malabares para que esto no aumentara, pero aún así lo hizo, junto con los precios en todo el país. A modo de recapitulación, la economía y política argentina arrastran males de fondo que ningún gobierno, siendo de derecha o izquierda, han podido solucionar. La acumulación de este problema, sin una aparente solución, es a lo que se enfrenta el país y Javier Milei como actual presidente. En conclusión, en base a estos testimonios, podemos caer en cuenta de que en Argentina efectivamente sí hay una crisis de la democracia. Muchas gracias.